Estamos de vuelta en Clase B y estábamos contando al comienzo del programa que, bueno, hay una película que pueden ver a través de Cinear Estrenos desde el día ayer, 22 de julio. Nos referimos a las 60 Crónicas de una lucha obrera. Y en este momento estamos acá con Nancy, que se incorporó a la mesa para conversar con... en realidad la película está dirigida o producida por un colectivo. Y en este momento Francisco Estrella Gutiérrez, que es parte del colectivo Silbando Bembas, está en comunicación con nosotras, ¿verdad? ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todas. Buenísimo, buenas tardes para vos. Y por empezar a comentar un poquitito de qué va la 60, digamos, hace cuánto empezaron con este proyecto, con la particularidad de comenzar a dirigir una producción audiovisual de manera colectiva. Sí, bueno, a ver, el proyecto de la 60 surge en 2015. En ese año se dio una lucha muy importante de los trabajadores justamente de la 60 de colectivos, en la cual se enfrentaron a la empresa porque quería hacer 53 despidos. Uh-huh. Nosotros somos un colectivo de cine militante que nos pensamos, digamos, en lugar de poner el audiovisual como una herramienta más al servicio de las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de los sectores. Entonces, en ese sentido, en 2015, con esta lucha, nos acercamos directamente a ponernos a disposición para dar una mano en lo que podíamos hacer. Bueno, hicimos toda una serie de materiales cortos en ese momento, más informativos, si se quiere, o spots, etcétera. Y ahí un poco empezamos a pensar la idea de hacer esta película, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a partir también de haber conocido a Santiago. Santiago en ese momento era trabajador de la 60, hoy era delegado, y él es escritor. Y él, durante todo este conflicto que duró 42 días, todas las noches, antes de irse a dormir, en el acampe obrero que se había levantado en la puerta de la cabecera de la línea de colectivos, escribía la crónica del día, ¿no? Lo que había sucedido. Con eso hizo un libro llamado Sesentazos, que está muy bueno, que lo recomiendo, y a partir del cual adaptamos para hacer la película. Tomamos las crónicas de Santiago, las trabajamos junto con él para hacer la adaptación audiovisual, cinematográfica, y ahí sale un poco la película, que por supuesto toma también otros elementos de otras luchas que dieron los trabajadores de la línea 60 con posterioridad a esta de 2015, por ejemplo, lo que fue el asesinato laboral de uno de los trabajadores de la línea, que falleció afectado por un colectivo en 2016, y eso también se toma como un punto de partida también al mismo tiempo por los trabajadores de la línea 60 para salir una nueva lucha. Sí, te hago una pregunta que es, ustedes a veces cuando surgen películas que reconstruyen luchas obreras, pongo el énfasis en la palabra reconstrucción porque muchas veces tiene que ver con tratar de, bueno, recordar cómo fueron ciertas cuestiones y tratar de reconstruirlas a partir de testimonios. Lo que a mí me llamaba mucho la atención de las 60 es que ustedes tienen puesta la cámara ahí. Eso, ¿cómo fue eso? Digamos, ¿ya había una intención de hacer esa producción audiovisual? ¿Fue como azaroso? Porque la verdad es que para mí es una de las cosas más interesantes del documental, que tiene la cámara en todos lados. Mira, yo creo que ahí se dan al menos dos cosas, pienso. Por un lado, el hecho de que en esta lucha que yo les comentaba de 2015, estuvimos prácticamente todos los días, con lo cual, digo, desde ya se va construyendo con los sujetos de esa lucha una confianza, ¿no? y una relación que permite en algún punto que estemos tan adentro, digamos. Más allá de que por supuesto los protagonistas son ellos, pero a partir de esa confianza mutua que le va tejiendo. Y por otro lado, porque yo entiendo que esa confianza que se construye también es consecuencia de la tarea del cine militante en general, no solo de nosotros en este caso, digo, en el sentido que los propios trabajadores y trabajadoras del conflicto ven lo audiovisual como una herramienta más que les puede venir bien incorporarla para la lucha, digamos. Uh-huh. Para hacer difusión, como decía, para una gran cantidad de materiales distintos. Y eso es algo que creo que quienes hacemos cine militante nos pasa, no solo en este caso, en el 60, sino a todos los conflictos que nos hemos acercado. O sea, Silbando Bembas existe desde 2007. Desde ese momento hasta hoy hemos acercado a una gran cantidad de luchas
y en muchas de esas se genera ese vínculo y esa confianza que después permite que la cámara aparezca ahí donde señalaba. Nancy. Sí, me parece súper interesante esto que decís al respecto de la confianza, ¿no?, que se genera y que uno necesita generar con los sujetos de un documental para poder justamente acompañarlos y formar parte de eso que ustedes están retratando. Pero también me parecía muy interesante dentro del material que ustedes muestran, el material de archivo de las cámaras de seguridad, cuando sucede justamente la muerte de este compañero en el 2016, que lleva a replantearse la lucha, ¿no? Y les quería preguntar cómo fue esto de conseguir ese material, si fue difícil, si fue fácil, y cómo fue que decidieron también utilizarlo dentro de la película, porque me parece como muy atinado los momentos en los que aparece. Mira, el material ese forma parte de la causa por el punto laboral de Ramallo. Claro. Se puede acceder porque es pública la causa. Claro. También ahí hubo, más allá de cómo acceder al material, que como digo, no es difícil en sí mismo, sí, obvio que hubo todo un debate respecto de la utilización de ese material, cómo utilizarlo, cómo buscarlo, cómo plantearlo. Y ahí nos sucedió que tiempo antes de la película, los propios trabajadores de la 1060 y los familiares de David Ramallo, en un momento nos pidieron que utilicemos ese material, que hagamos algo con ese material, justamente para demostrar que los dichos de la empresa respecto de cómo había sucedido la muerte de David era completamente falso. Claro. Tengamos en cuenta que tiempo antes del asesinato de David, los propios delegados de la 60 venían denunciando la ausencia de condiciones de seguridad e higiene. Venían planteando, incluso la empresa desde ya miraba para otro lado, y también los inspectores que miraban las instalaciones, y por eso en algún punto los trabajadores de la 1060 plantean que lo de David fue un asesinato laboral porque era evitable, porque era previsible. Venían diciendo, va a pasar, Claro. y lamentablemente. Entonces, en ese sentido, también las imágenes tienen una fuerza, más allá de lo negativo en sí para la película, testimonial de mostrar efectivamente lo que sucedió y desbaratar en algún punto las excusas y las mentiras que la empresa daba respecto del asesinato de David. ¿Este documental tuvo otros momentos de exhibición previos a lo que es ahora Cinear Estrenos? Arrancamos ahora con Cinear Estrenos. Bueno, estuvo en un día en el Festival Docket de Ecuador, que se presentó el mismo jueves, sí, pero solo en este festival. En Argentina estamos Cinear ahora, sí. jueves, así que nada, es hoy por hoy, por supuesto, es una de las ventanas más importantes en el contexto de la pandemia, digamos, Sí. la transmisión en la sala. Esperemos poder llegar a la sala, estamos haciendo todo lo posible, es muy probable. Esperemos en algún momento, en alguna otra. Pero bueno, por supuesto, la exhibición del cine nacional, y hablar del cine independiente, tiene justamente en la exhibición un cuello de botella muy importante. Se produce mucho más de las salas y espacios disponibles para difundir. Con lo cual está difícil, pero yo confío en que vamos a lograr llegar a más adentro. En el caso de Ecuador, ¿fue presencial esto o fue antes de la pandemia? No, fue ahora. jueves. Ok. Está bien. No, Sí. porque me imaginaba, digamos, me preguntaba también cómo se recibe en otros lugares historias como estas, quizás hermanadas con algunos conflictos de otros países y demás, y te iba a preguntar por eso, cómo había sido la recepción en Ecuador, pero quizás si es virtual, no sé cómo lo vivieron. Te puedo contar porque digo, hubo bastante interacción a lo largo de la proyección por el chat, e incluso generó tanta intervención, tanta ida y vuelta, que al día siguiente nos convocaran a un conversatorio del festival, justamente para hablar de la película, porque había mucho interés. Y sí, es tal cual lo decís, porque, bueno, ni hablar que Ecuador también es un país que en los últimos años ha vivido procesos de movilizaciones muy fuertes, donde más allá de las diferencias particulares hay elementos comunes, en realidad en toda la región, ¿no? Hay una crisis terrible en toda Latinoamérica, que se vio en Chile, se ve en Colombia, en Perú, etcétera, y eso yo creo que motivó un poco también la acción de la película.
en la cual, más allá de las diferencias concretas, ¿no? De algunas cuestiones también de vocabulario que por ahí pueden perderse allá en Ecuador, hay una idea general que está muy vigente allá. Y la verdad que la recepción fue recontra buena. Muy contento. Otra de las cosas, perdón, no sé si... No, sí. Otra de las cosas que me parecía muy interesantes también del documental y que les quería consultar era cómo habían procesado esto de también como posibilidades de película, ¿no? Como hay algunos estilos de película que narran sobre estas cuestiones que son más bien testimoniales, más bien didácticas, ¿no? Y en este caso me parece que hay como una expresión poética o un aprovechamiento del discurso audiovisual, ¿no? Como con sus recursos expresivos en sí mismos. Y eso me parecía súper interesante también, como decir, bueno, esto es una película también, no solamente es un documento, no es como un registro de algo que pasó, un archivo, es una película. Quería saber cómo lo habían trabajado ustedes, si lo habían conversado, si lo habían como racionalizado mucho, ¿no? ¿Salió así? ¿Cómo fue? Sí, a ver, nosotros con todo proyecto que encaramos en un largometraje, en este caso, en pequeños materiales, siempre en primer lugar arrancamos pensándolo en función del objetivo que tiene ese material, a quién llegar y con qué objetivo. En este caso en particular, lo que pensamos mucho y discutimos mucho entre nosotros era la necesidad de, en un contexto, como decía, de crisis como está atravesado ahora en los últimos años de la cuestión económica, llegar a distintos sectores de trabajadores y trabajadoras con una experiencia de lucha y organización fue exitosa, que fue un triunfo, para que distintos sectores puedan también, de trabajadores, traer conclusiones al respecto de los aciertos y los errores de una experiencia como esta. Entonces, en algún punto, el primer disparador fue decir, bueno, ese es el objetivo, ¿no?, que persigue la película. Después de ahí también lo que vino fue pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que ese objetivo se cumpla de la manera, digamos, más cabalmente posible? No dejando en un lugar secundario la puesta en escena, y la narrativa y la estética, porque si justamente queremos llegar a estos sectores de trabajadores y trabajadoras, hay que hacer una película que esté buena y que tengan ganas de ver en algún punto, digamos. Después, si lo hemos logrado no es otra discusión, pero el intento al menos estuvo, y todo el debate en torno a cómo hacerlo estuvo guiado por eso. En ese sentido, digo, el hecho de incorporar las narraciones de Santiago me parece que es un elemento que le da como plus, que elaboramos en un primer momento. Después, bueno, también la puesta en escena y la fotografía, digo, como que tratamos ahí un poco de jugar con los colores, ¿no?, de la noche, el azul de las camperas de los colectiveros, y generar ahí unos climas al respecto de esa fotografía, que sí, son todas cosas pensadas, como digo, después hay que ver si lo logramos o no. Pero sí está pensado de antemano como para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la película funcione y cumpla su objetivo de llegar a esos sectores? Retomando esto que decís justamente de la narración, que va guiando un poco el relato, me parece que fue muy acertado justamente usarla a lo largo de toda la película, porque además pone las cosas en un tono de primera persona, de compañero, justamente, que me parece que suma mucho a que se salga necesariamente de que sea un puro registro, como decía Vicky antes, ¿no?, de esto de que quede como un documento y nada más, y de que pase a ser como un relato mucho más cercano también, ¿no?, al tratarse de alguien que está ahí. Justamente volviendo también al tema de la forma, esto de usar su narración, ¿cómo lo encararon? ¿Lo trabajaron con él directamente? ¿Ya tenían como preseleccionadas ciertas cosas que querían para la peli? ¿Lo fue ayudando el propio relato a armarla? ¿Cómo fue? Sí, a ver, al respecto de eso, dos cosas. Digo, por un lado, esto que mencionabas al principio de la pregunta, de tomarlo a la narración como un compañero, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Cómo la cámara llega a estar ahí donde está, digamos, cómo construye una identificación del dispositivo enunciativo con el sujeto protagonista de esa lucha, digamos. Sí. Y eso atraviesa un poco toda la película. Por ejemplo, hay una escena con la represión en Panamericana, digamos, donde la cámara está puesta desde un punto de vista, que es el punto de vista de los trabajadores. Digo, ahí la cámara podría ser la mirada de uno más de esos trabajadores que está siendo reprimido. Y eso es una elección de un punto de vista que es consciente. Digo, nosotros podríamos haber dicho, no, bueno,
la cámara la ponemos atrás del operativo de las fuerzas represivas para tirarnos de ahí, y ahí no vamos a tener que correr y no vamos a tener que comernos los gases lacrimógenos, Claro. y se va a ver quizás, o sea, en términos de más prolijidad. Pero hay una elección desde el punto de vista que es lo que mencionabas, de, bueno, es un compañero, y porque en algún punto somos tanto trabajadores quienes integramos el mundo Bemba como trabajadores del 1060. Nosotros, además, digamos, de hacer cine, nuestros laburos, y ahí hay una identificación fuerte. Y en cuanto al proceso de las crónicas en concreto, fue un relaburo que hicimos con Santi, que lo fuimos trabajando de conjunto. Santiago es escritor y periodista, pero siempre se había dedicado exclusivamente a la prensa escrita, digamos. Entonces, bueno, demandaba todo un laburo la adaptación de una crónica al lenguaje audiovisual. Y Total. eso fue muy interesante, que vino tiempo, además actualizándose con todos los sucesos posteriores a la lucha de 2015, como estaba el asesinato de David, entre otros. Francisco, nos vamos quedando sin tiempo, pero la verdad es que te recontra agradecemos el tiempo que estuviste conversando con nosotras y además las cosas que nos contaste para poder también ver la película de otra manera. A mí me parece que complementa un montón escuchar estas cosas a la hora de verla, así que te recontra agradezco y bueno, el colectivo por supuesto también. No, al contrario, yo la verdad que también me quedaría un montón de tiempo más hablando porque es muy interesante. Además de que me quede cosas para la edición de la película y agradecerles en ese sentido, digamos, porque el cine independiente tiene grandes dificultades para poder difundirse, ¿no? Sí, claro. Y pelean en algún punto por la difusión con los grandes tanques de Hollywood, digo, hacerles el espacio, pero además por la charla que tenemos. No, gracias a vos, te mando un abrazo, te mandamos Te un mandamos. abrazo. Estábamos conversando con Francisco Estrella Gutiérrez, que es parte del colectivo Silbando Bembas, que realizó el documental Las 60 Crónicas de una lucha obrera. Es totalmente cierto que sale 90 pesos el estreno, está absolutamente chequeado. En la página de Cinear van a encontrar la parte de estrenos y por 90 pesos tienen un alquiler de una película que lo pueden... Nada, absolutamente nada. Menos de 100 pesos. ¿Qué cosa te sale menos de 100 pesos ahora? Nada. Ver una película seguro que ver no. una película, exactamente, tal cual, nada. Así que bueno, y la pueden ver varias veces además, y tienen tiempo para ver, hacer uso de su alquiler. Así que bueno, se las recomendamos. Exactamente, Manu. Bueno, Nancy, vamos a escuchar música. Sí, vamos a escuchar música. Después, en el próximo bloque voy a hacer mi descargo para no cortar acá la hermosa onda video de que va a ir a las redes sociales y a YouTube. Tiene que quedar bien. Así que vamos a ser civilizades acá y vamos a ir con una segunda canción, en este caso de la película Días de vinilo, y el tema es You're My Best Friend de Queen.